y a todas las personas que colaboraron en esta investigación, tanto en los aspectos académicos como logísticos, y a mis amigos y familiares sin quienes hubiese sido imposible concluir esta investigación. El relato oral es móvil, lo que impide su esclerosamiento. A diferencia del libro, no caduca, se transforma. Si hablamos de literatura oral de la zona de Tarata, tenemos que afirmar en primera instancia que es una zona escasamente estudiada. No existen suficientes investigaciones que permitan develar los códigos estéticos presentes en la zona. He ahí que esta investigación contribuye a la constitución de un corpus de la literatura tarateña y aspira a que esta forme parte del corpus de la literatura nacional. Nuestro objeto de estudio fueron los relatos sobre los santos y vírgenes de la zona de Tarata. Lo que vamos a mostrar es la presencia de una estética andina tramada específicamente en espacios eminentemente orales. A continuación voy a presentar lo que fueron los objetivos, el problema, las hipótesis, los resultados y conclusiones de esta investigación. En primera instancia cabe destacar que el trabajo de campo se realizó durante el año 2022, puesto que por la pandemia el año 2020-2021 no se llevaron a cabo las tradicionales fiestas patronales. Lo que ustedes están observando en pantalla son las imágenes de cada uno de los patronos de los 8 distritos de Tarata y el caserío de Chaspaya. Voy a mencionarlo brevemente. En la parte superior izquierda tienen a San Isidro de Stiquepampa, San Benedicto de Tarata, San Juan de Zitajara, San Pedro y San Pablo de Tarucachi, Santo Domingo de Ticaco, San Bartolo del caserío de Chaspaya, la Virgen de la Asunta de Estique Pueblo, la Virgen de la Asunta de Chucatamani y la Virgen de Natividad de Susapaya. El problema se plantea a partir de la siguiente pregunta: de qué manera impacta la geografía, el contexto discursivo y la iconografía en la elaboración de las narrativas sobre los santos y vírgenes de Tarata. Nuestro objetivo fue establecer los vínculos entre la geografía, contexto discursivo e iconografía que diluciden poéticas locales y símbolos que se concentran en los distintos relatos y variantes sobre las vírgenes y santos patronos de Tarata. Nuestra hipótesis fue que en los relatos de vírgenes y santos de Tarata existe una simbiosis entre la geografía, el contexto discursivo y la iconografía que vincula las divinidades autóctonas a las prácticas religiosas católicas, lo que da lugar a metarrelatos que relacionan el quehacer literario con el quehacer vital de las comunas tarateñas. Nuestras metas fueron incluir los relatos sobre las vírgenes y santos de la provincia de Tarata en el corpus de las literaturas nacionales, así como mostrar los elementos poéticos presentes en los relatos y la representación de la memoria que subyace en ellos. Para el análisis e interpretación se apeló a la etnopoética y pragmática, donde resulta ineludible la vinculación al evento performance que coexiste con los relatos, así como los geosímbolos presentes que aportan códigos únicos que solo son comprensibles en base al reconocimiento del lugar de producción y la participación en la celebración patronal que corresponde a cada una de las advocaciones católicas. Con respecto al marco teórico, los conceptos básicos que hemos tomado en cuenta, voy a citar algunos de ellos y exponerlos brevemente. Si hablamos de metalengua, tenemos que pensar en lo propuesto por Pignolo, que nos decía que el folclore es una práctica sin metalengua, mientras que la literatura y la poesía sería una práctica más metalengua. Esto podría llevarnos a pensar que el relato oral no es literatura. No obstante, hay que tener en cuenta que es precisamente en la elongación del proceso de semitización que en la escritura se fija o se perfecciona antes de la fijación. La diferencia está que en el relato oral esta fijación se va a dar a través de las variantes. Si hablamos del metarrelato, tenemos que tener en cuenta que hablamos de una historia más allá de las historias. En este aspecto, seguimos a Espino cuando sostiene que la literatura oral no posee un lenguaje único, sino que aparece vinculado a una serie mayor, el evento. Pues en el relato oral se configura gracias a las apoyaturas contextuales y la dialogicidad y participación de quienes estén presentes en la narración. Con respecto al contexto discursivo, este conjunto de factores extralingüísticos tomaremos en cuenta cómo interaccionan el contexto sociocultural, el contexto espacio-temporal, el contexto situacional y el contexto cognitivo. En contaminación iconográfica seguimos a Castiñeiras cuando nos habla de este significado extraño que puede adquirir la tradición iconográfica de una imagen, que se da de dos formas. La primera, que puede ser que el significado original se pierde, producto de las transformaciones en
desenmascaramiento, o también que se reinterpreta influenciado por aspectos que tienen que ver con la cultura y la espiritualidad de la zona. En los geosímbolos seguimos a Bonemaiso cuando nos dice cómo cada comunidad le da cierta configuración a ciertos espacios y les da un rol particular y un sentido. Es importante ligar, en el caso de esta investigación, el ciclo agrícola con el ciclo narrativo, mítico-narrativo. El ciclo agrícola tiene dos grandes momentos, que son la siembra y la cosecha. No obstante, no podemos obviar este momento en donde se da lo que sería el cultivo o la crianza de la tierra. Y el ciclo mítico-narrativo que encontramos en los relatos sobre las vírgenes y santos hermanos tiene una estructura que, si bien es cíclica, va del orden al desorden, el caos, la mediación y el orden. Y en cuanto a las categorías andinas, tomamos en cuenta lo propuesto por Manga cuando nos habla de Pacha como un concepto multidimensional y una concepción espiral del tiempo, y Amamani cuando toma en cuenta las categorías de Yana Tinitingo, que funge como una representación de la reciprocidad y complementariedad, conceptos indispensables para comprender la cosmovisión andina. Con respecto a los resultados, tomamos en cuenta dos ejes, dos grandes ejes: el evento y significado en las fiestas, y las vírgenes y santos y sus ciclos narrativos. Para esto veremos el vínculo que hay entre los relatos entre agua y tierra, el canto y la herencia, la vigencia y la pérdida de vigencia, así como la estética andina que se presenta y se entiende a través de la dramaturgia andina, la presencia de los cursillos anómicos y lo que sería una parte de la fiesta patronal, que es el Toro Toro, que también expondré brevemente un poco más al respecto. Tomaré en cuenta para esta presentación dos relatos. En primera instancia, el que apela a la Virgen Natividad de Susapaya. Voy a sintetizarlos, se han hallado 4 variantes, y en la zona de Susapaya también hay 2 relatos que no son sobre santos, pero que es importante mencionar, que son los del Vila Chacha y el de la Piedra Ñuño. El relato sobre la Virgen de Susapaya nos da cuenta de que un poblador transitaba por unos tramos, observa una paloma y un perro haciendo curvas, y es cuando se encuentra a la Virgen que se está bañando con su guaguita. En Moyaraco es una zona donde hay un ojo de agua. Entonces la Virgen va a ser trasladada a la comunidad de Susapaya, donde ella retorna, y el pueblo, que está preocupado porque la Virgen no quiere asentarse en la comunidad, le pregunta por qué. Entonces ella exigirá ser llevada a la comuna en medio de zampoñas y bailes. Entonces, esa es la condición que ella impone para quedarse en la comuna, ¿no? Condición que será cumplida por los pobladores. Así vemos cómo en esta fiesta patronal se produce una suerte de intervalo en donde coinciden tanto el Alaspacha, el Mancapacha y el Acapacha, desde una relación sinedóquica, puesto que la paloma, que está más vinculada al aire, nos daría cuenta del Alaspacha. El perro, que sería el perro del Malcu, en palabras de Banquese, es decir, el zorro, está más vinculado al Mancapacha. Entonces, planteemos que en esta geografía andina de la Virgen se vislumbra no solo la presencia de los ciclos míticos de las deidades, sino que también se visibilizan los tránsitos temporales y espaciales que se evidencian en la mención a estos símbolos como la paloma, como el zorro, como los tramos que nos hablan de caminos antiguos, o las curvas que describen el recorrido del río. Como les decía, es importante también tener en cuenta que hablamos de 2 espacios que adquieren uno especialmente la categoría de geosímbolo, que es el caso de Moyaraco, donde está el relato también sobre el Vila Chacha, que es un hombre de sangre que está en una piedra, y que cuando las mujeres acuden por agua por esta zona son seducidas y embarazadas. Las mujeres se vuelven locas. Entonces esta locura sería una metaforización de lo que es el encuentro amoroso y la reproducción. Paralelo a este relato, o mejor dicho, pues, en otro espacio tenemos lo que es la Piedra Ñuño. En la Piedra Ñuño lo que se encuentra es una piedra en forma de seno, que las mujeres que pasan por ahí, si es que están embarazadas, pierden el bebé. Se busca la mediación de un chamán, sin embargo no se da cuenta de que se haya podido solucionar, sino que simplemente se deja de transitar por esta zona para evitar que las mujeres aborten. Entonces vemos también cómo el espacio de Moyaraco es un espacio donde la fertilidad adquiere una categoría positiva, y donde es importante la fecundación y la reproducción, representada por la Virgen con su guaguita, que puede ser niño o niña, en algunos relatos aparece como niña, y también por el Vila Chacha, que sería el inseminador.
Hay otro relato sobre el santo patrón de, en este caso, Tarucachi, que es un relato que es peculiar, puesto que a diferencia de lo común de los relatos sobre los santos patronos, que nos hablan del encuentro y afincamiento del santo, el relato sobre San Pedro incide en la partida del santo, ¿no? Lo que lo torna, como decía, un relato peculiar frente al común denominador que tienen los otros relatos. Resumo brevemente. A San Pedro lo traen de Santa María, que es también un lugar considerado remoto, ¿no? Lo llevan a una casona con piso entablado, es decir, no a un templo. El santo es primero venerado en una casona con piso entablado, y lo están velando. Como es costumbre, la gente toma y se olvidan de apagar la vela, y los borrachitos provocan que el santo se queme, ¿ya? Ahí en el relato hay un momento de intensificación que dice cómo le quemaron, y el santo huye, el muchacho se va porque se ve que una paloma se aleja, y entonces se dice que el santo se ha ido a Potosí con toda su agua. En ese momento el narrador menciona que desde entonces estamos fregados. Antes había agua buena, ¿no? Ahora solo hay agua mala, antes había buenos alberjales. Este podría ser el momento de caos. No obstante, se sabe que algunos tarucacheños van a visitar el santuario de donde ahorita estaría, o en ese momento estaría San Pedro, que es en Potosí, y le manifiestan su dolor. San Pedro, al escuchar a sus antiguos feligreses, promete volver cada 29 de junio. Entonces lo que tenemos es que, si bien no hay una ausencia de agua, sí hay una carencia que limita la cantidad de producción de la zona, pero no implica el abandono del culto o veneración al santo. Entonces ahí vemos, como les decía, este es un relato peculiar frente a los demás. No obstante, se continúa, el santo sigue teniendo agencia, aunque se reconoce que ya no está su presencia durante todo el año. En el otro eje que tomamos en cuenta es con respecto a la dramaturgia andina en las fiestas patronales. Hablamos de los cusillos anómicos. Los cusillos solo los hemos podido observar, mucho persisten en la fiesta patronal de San Benedicto en Tarata y de Santo Domingo en Ticaco. Están presentes en los relatos sobre San Benedicto, ahora que lo asustan para evitar que se vaya, o también lo alegran porque el relato también ha ido variando, y ahora los cusillos son vistos como estos bufones alegres que alegran también al santo. Bien. Es interesante que la presencia de los cusillos se dé una suerte de bilingüismo, toda vez que los cusillos no hablan, solo se pueden expresar a través de silbidos y de gestos, y la comuna sí habla con ellos a través de, puede usar el español o el aymara, pero no es necesario un intérprete, ¿no? Y entonces se reconoce que el cusillo no habla, solamente se va a expresar a partir de silbidos, como les decía, y gestos. Bien. Entonces es en este ejercicio de lo cotidiano donde el individuo puede representar un rol que es ejercido por él, como en el caso de los cusillos, o también puede actuar como animal o deidad, ¿no? Que es lo que veremos en el caso del toro de Tarata, ¿no? En el canto del toro lo hemos ubicado solamente en Susapaya, en Aymara. Se cantó en el 2018, lo cantaron sobre 2 a 3 mujeres, ancianas todas ellas. En el 2022 ya no encontramos que se cantara este canto, ¿ya? Es un canto peculiar porque el toro se festeja en 3 distritos, o mejor dicho, es parte de la fiesta patronal de 3 distritos: Tarata, Chucatamani y Susapaya. ¿Bien? Entonces es un canto ejecutado por mujeres, y que, en palabras de la señora Lucía Barquino, hay un momento que dice: no sabes hacer hijo, toro, ¿no? Eres sonso. Es un canto que demanda la habilidad de los varones y que apela mucho a la fertilidad. Por eso que la fiesta del toro, a diferencia, repito, el momento del toro en la fiesta patronal de la Virgen de la Natividad de Susapaya, a diferencia de Tarata y Chucatamani, focaliza otras intenciones. Bien, entonces voy a pasar brevemente para que ustedes vean esta suerte de ratito. Quería pasarles un video muy corto sobre el toro, la representación en Tarata.
la fiesta patronal en donde encontramos la presencia de este momento es en Chucatamani, Tarata y Susapaya. No obstante, como decía, las intenciones en estos tres distritos varían o se focalizan de distinta manera. Ustedes han observado en Tarata cómo las personas asumen los distintos roles, ya sea de pastores, ya sea de llamos o de toros. En este sentido, se prioriza o se focaliza sobre todo cómo el alferado toma la decisión sobre la vida o la muerte, quién va a ser reproductor, qué animal va a jugar el rol de reproductor y qué animal será sacrificado, es decir, su carne será compartida, y también se dramatiza lo que sería la huilancha, en donde el vino, por ejemplo, es un elemento de utilería, puesto que estaría reemplazando a la sangre del animal sacrificado, por sobre y el cuchillo, que es usado por el lado no filoso. Entonces, aquí es importante, como decía, focalizar el hecho de cómo el alferado juega este rol de decisión entre vida y muerte. En el caso de Chucatamani, está mucho más focalizada la reciprocidad, porque es el encuentro entre quienes van a ejecutar el toro-toro que se va a dar durante la festividad. Y en el caso de Susapaya es un caso bastante interesante porque allí lo que se focaliza es la reproducción. Por eso voy a mencionar brevemente lo que son los elementos no verbales presentes durante la fiesta patronal, durante el toro-toro, en estas fiestas patronales, en estos tres distritos. En el aspecto físico vemos cómo, si ustedes se han fijado, el aguayo se amarró de tal manera en la cabeza que simule las orejas del llamo. En el aspecto paralingüístico, la onomatopeya mu, por ejemplo, en Tarata es usada por los toros o también como señal de aprobación. En Chucatamani, la onomatopeya mu solamente va a ser usada por los toros y en Susapaya va a ser usada por toros y vacas, o sea, por quienes se identifiquen como toros y vacas. ¿Ya? Digamos, el rol del llamo en Susapaya no es tan visible como si se da en Tarata y en Chucatamani. Que resulta importante interpolar los relatos sobre santos con la teatralidad presente en el torotero para dar cuenta de los símbolos culturales presentes que están ligados a las narraciones que forman parte de todo este ciclo de los santos, hermanos y las vírgenes y que dan cuenta de esta identidad comunal. Bien. Otro continúa con los elementos no verbales. En el sistema cinésico vemos cómo toros y llamos pueden irrumpir en espacios públicos, los mercados, pueden tumbar los productos. Esto pasa tanto en Tarata como en Chucatamani, mientras que en Susapaya lo que sí se observa es el enfrentamiento constante entre toros y vacas, ¿no? En donde van a responder como animales, ¿no? Y donde las patas van a usar sobre todo, como repito, para focalizar aspectos que tienen que ver con la reproducción. Tanto en Tarata como en Chucatamani las mujeres y pastores se mantienen en el grupo y lo que van a buscar y evitar es que los animales se salgan del grupo, ellos tienen que controlar a los animales. En el caso de Susapaya, el grupo se une para la representación de la siembra, pero también se dispersa para cazar toros o vacas, ¿no? Por eso que el canto del toro-toro es fundamental para comprender cómo aquí lo que más se focaliza es la reproducción y la fertilidad. En la cronémica, en el caso de Tarata, el toro-toro se da por la mañana y por la tarde se entregan las cruces y guiones y se despiden del santo. En el caso de Chucatamani, primero se entregan los guiones en la mañana y por la tarde se da el turuturu. Y en Susapaya se da durante todo el día. Ya llegando a lo que son las conclusiones. Una de las primeras conclusiones de las que hemos abordado es que el contexto discursivo de Tarata confirma la relevancia de atender a las actividades de producción vinculadas a las fuerzas extrahumanas que interactúan con los habitantes de cada uno de los espacios. En ellos la lógica no puede ser vista desde la linealidad o delimitación de tiempos y momentos, porque justamente los santos sustentan su devoción en la capacidad de conciliar el manca pacha, el aca pacha y el ala pacha. Como podemos observar en la imagen de San Isidro de Estique Pampa, ahí van a ver ustedes cómo el santo conjuga todos los tiempos y los espacios, puesto que no es de día o de noche, es día y noche a la vez. Y ocupa un lugar central a los animales más vinculados al agua o que tienen representación o relación con el agua, como ven ustedes ahí al sapito. La otra conclusión a la que llegamos es que la vigencia o pérdida de agencia del santo patrón dependen de la memoria sobre su gesta, la heredad de los alferados o familias que lo celebren cíclicamente y su eficacia para la producción de bienes que permitan la subsistencia de la comuna. Es decir, lo que tenemos es que se conjuga la literatura oral, el mantenimiento de la tradición y la producción agrícola del contexto discursivo de la zona. Y ahí la relevancia que tienen las fuerzas humanas
Ponía esta imagen porque en la parte de atrás vemos como algunas cruces ya perdieron agencia y están desvestidas, ¿no? En tanto el santo patrono o la Virgen tengan agencia, serán vestidos todos los años, tendrán personalidad. Pero cuando no haya quien continúe la celebración o fallezca quien es el encargado, perderán agencia y perderán el vestido. La dinámica de la realidad tarateña armoniza la presencia del narrador colectivo que interioriza y renueva el relato en función a los saberes comunales con la reflexión de los oyentes. Así, el impacto de la narración se fortalece en la participación y performance en un espacio donde rito y teatralidad se conjugan, ¿no? No obstante, la sacralidad del rito puede estar matizada de humor y ficción, lo que da cuenta de una relación de equilibrio, complementariedad y no de subordinación a lo divino. Los ciclos narrativos de la provincia de Tarata prefiguran la aparición de espacios que al adquirir categoría de geosímbolos ratifican la imbricación entre las deidades, la comuna y la fertilidad de la tierra, por lo que va a resultar indispensable atender el funcionamiento de cada comuna, cuyo devenir obedece a factores naturales, como pueden ser sequías, terremotos, lluvias, etc., o factores sociales y políticos, que pueden tener que ver con la heredad de la tierra, la construcción de puentes o carreteras. Los cantos que se ejecutan durante los rituales y fiestas patronales constituyen la manifestación literaria más incólume hasta hoy, pero es también la más vulnerable en cuanto a la preservación de lenguas vernáculas. Esto es debido a que la conservación en aymara se torna cada vez más difícil. Por eso la permeabilidad de los cantos en las fiestas patronales y rituales del ciclo andino se evidencia en la inclusión de cantos tanto en aymara como en quechua, es decir, alternan entre ambas lenguas. El análisis de la oralidad andina desde planteamientos genéricos específicos aún es una tarea en ciernes. Por eso es pertinente y necesario atender a conceptos como reciprocidad y complementariedad que se vinculan e imbrican las categorías como el llano andino o el tingu, así como una taxonomía mítica andina, que constituirán puntos de quiebre para una aproximación y revisión del discurso desde y desde su particular construcción a través del tiempo. Puesto que la oralidad persiste en lenguas originarias y también en español, esto le va a otorgar cierta singularidad a la transmisión, pues se van a evidenciar usos lingüísticos propios de la aymara enunciados en español. Y por último, anotamos que es indispensable ligar los ciclos narrativos a los ciclos agrícolas propios de cada comuna, lo que implica un conocimiento de la cartografía del lugar, pues la presencia de agua, montañas, petroglifos, formaciones rocosas singulares van a develar la presencia y la pertenencia de una inventiva particular en la zona de producción. Gracias. Muy bien, ahora vamos a pasar a la intervención del doctor Gonzalo Espino Producé en su calidad de asesor. Adelante, doctor. Hace un año presenté mi informe sobre esta tesis y yo quisiera, si me permite, señor presidente, indicar algunas de las contribuciones, que una tesis doctoral en realidad es la verificación de qué es lo que un graduado, una graduada en este caso, aporta a la comunidad científica, en este caso a la comunidad científica de humanidades. En primer lugar, lo que hace el trabajo de Teresa Torres, colega nuestra, de avanzar y estudiantes, incluso, nuestra colega de la Universidad de INSE, es identificar cómo estas manifestaciones fronterizas. Y lo fronterizo aquí tiene varios niveles a ser chequeados, sobre todo si se toma en cuenta la conclusión sexta que plantea nuestra colega. En realidad, al final hay una demanda, hay una invitación a pensar cómo se podría leer, por ejemplo, los poemas de Rey Miranda, cuya experiencia es una experiencia de ciudad, pero sin embargo, lo que aparece en sus textos son más bien miradas más andinas,
y fronterizas también entre quechua y aymara, es un asunto de identidad. Estos relatos tienen varios tipos de fronteras. Por ejemplo, la primera imagen que se construye de la narrativa oral de Tacna es básicamente una literatura hecha en castellano, pero no se había puesto atención a qué sucede en las comunidades altoandinas y en las que el aymara predomina, al tipo de también aquellas marcas de los quechuas. Entonces, como que hay superposiciones, pero esta superposición se asocia a la vez con lo que los relatos de la narrativa cristiana trajeron a partir de 1532, en el caso peruano. Entonces, en ese sentido, hay una primera evidencia de las contribuciones que hace. Ella misma aporta un nuevo elemento, en este caso es el balance de la literatura de tradición oral, o la literatura oral, pero asociadas esta vez a la narrativa de la fe, cómo nuestros santos, en América Latina en general, los santos participan de las diversas narrativas en todos nuestros países, y son santos que tienen cualidades que supone la memoria de los ancestros. Estoy pensando en Tunupa, que es confundido con uno de los santos, San Bartolo, que transita por el mundo. Pero en realidad, si uno comienza a partir los relatos, hay otra vez la superposición. Y esa superposición hace que los relatos encuentren elementos de confluencia. Recientemente me quedé sorprendido. Yo soy del norte, estuve en Malabrigo. Me quedé sorprendido de un hecho, que la comunidad, el municipio de esta zona costera recuperará un hecho en pleno siglo XXI, un hecho de la rebelión de los moches contra los españoles desde Malabrigo, por Puerto Chicama, que es la palabra más conocida. Pero llama la atención cómo es que emergen estos relatos que están relativamente escondidos. Entonces, como también nuestra colega observa esta proposición que estamos señalando, como un balance en el que nos deja pistas para trabajar y que tendría que ser revisado en relación a lo que sería algo así como secuencias superpuestas en las que los héroes a veces pertenecen a diversas comunidades, sino que esas comunidades se singularizan. Estoy pensando en relatos más bien amazónicos, que aparentemente pudiera ser de no. Si uno ve el mapa más extenso, vamos a encontrar una cosa. Y lo tercero, el tercer elemento, es sin duda esta lógica de cómo los espacios son a la par elementos de símbolos, y la vinculación de la religiosidad andina y la religiosidad católica termina por construir lo que se ha llamado geosímbolo, y por tanto son portadores de nuevas señales en términos de apropiación local que dialogan con nuestras propias culturas. El resultado entonces, ¿cuál es? Que por fin llegamos a tener un corpus de la literatura oral del sur, en la que se incorporan los ecos de la narrativa aymara, porque todavía no hemos consolidado esa parte de lo aymara, pero que ya lo tenemos ahí, a partir de los santos que trabaja mi asesorado.
Finalmente, yo quisiera decir que este es un trabajo que demandó a nuestra colega a advertir lo siguiente. Una tesis de maestría es una provocación, y ya en esta tesis de maestría, ella hizo un primer acercamiento. En esta tesis resuelve un conjunto de interrogantes planteadas en ella. Entonces, cómo una tesis doctoral termina y culmina y llega a un punto. Me interesa recalcar la conclusión sexta, en la que insiste en la necesidad de que objetos no tradicionales de la literatura, tal como lo vemos desde el siglo XX, tengan que tener a su vez, y la literatura originales también, para decirlo de otra manera, tienen que ver con la construcción de una teoría que permita acercarnos a ella. Obviamente, la opción tiene que ser la opción del sur-sur. Y desde el lado de la enunciación, como nos enseñaron nuestros maestros. Es decir, desde este lado del mundo, para dialogar con las otras academias. La observación que nosotros sí planteamos es cómo se pasa de lo telúrico a la construcción de una lógica, de una narrativa teórica que nos permita acercarnos con mayor pertinencia a partir de lo que sobre todo fue los aportes de la etnopoética a partir de los años 70. Es decir, como cada objeto cultural ha crecido a partir de un conjunto de claves culturales, uno. Y dos, frente a un nuevo problema que involucra la producción literaria de este siglo y de lo que va a venir a futuro. Lo concreto, ya nosotros comenzamos a enterarnos de las distintas tradiciones a partir de objetos como estos. Y entonces, la pregunta que viene ahí es: ¿la escritura efectivamente el espacio privilegiado para la fijación de la tradición oral? ¿O sigue siendo la voz? Y la voz, si soy consecuente con mi propia propuesta, sería insuficiente porque necesita del evento, es decir, el registro de, por ejemplo, cómo es el rostro, cuáles son las miradas, los gestos, etc. Entonces, me parece que esto es el aporte de Teresa Torres Beltrán, que hoy día celebramos. Muchas gracias. Y una intervención del doctor Gonzalo Espino Renucé en su calidad de asesor. Ahora vamos a tener la intervención de los jurados informantes. Primero va a hacer la intervención del doctor Néquer Salazar Mejía, en su calidad de jurado informante. Puede leer o comentar su informe y formular la pregunta que considere. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a los colegas que quieran de esta mesa. Buenos días a la doctoranda. Voy a leer un extracto del informe que presenté en su momento al doctor Estrada. Tengo de básicamente incidir en algunos puntos que ya hemos podido escuchar en la defensa de la tesis y también que han sido ampliamente ya precisados por el doctor Gonzalo Espino. De esta manera que voy a limitar básicamente algunos puntos y después proceder a realizar dos preguntas. Este es un informe que resumo a continuación. Mediante la presente me dirijo a usted con el fin de saludarlo y hacerle saber el resultado de mi evaluación de la tesis de Teresa Torres Calizaya, presentada para obtener el grado de doctora en literatura peruana y latinoamericana. Como ya hemos podido escuchar, se trata de una investigación titulada Vírgenes y Santos, Agua, Tierra y Canto en la tradición oral de Tarata.
que propone, como también hemos podido escuchar, un estudio de las relaciones entre la tradición oral y la geografía cristiana en el distrito de Tarata y distritos cercanos ubicados en la provincia de Tacna, en el departamento de Tacna. La tesis se conforma en 4 capítulos, 6 conclusiones y 3 anexos, e incluye tablas y figuras que están conformadas por fotos, mapas e información que es materia de análisis en la investigación. La propuesta de la tesis es que existe una simbiosis entre la geografía, el contexto discursivo y la iconografía que vincula las actividades autóctonas a las religiosas católicas. Esta es la propuesta de análisis que se desarrolla en la investigación. En el primer capítulo hay un interesante balance de estudios sobre la literatura oral que permiten conocer el estado de la cuestión. Hay también una revisión de fuentes biográficas, clásicas y también contribuciones, por ejemplo, de la revista Oralidad, que se consulta para poder fundamentar los conceptos teóricos. Con relación al capítulo patronales de Tarata, lo que da lugar a un repertorio vivo de tradiciones orales sobre los santos, las vírgenes y las cruces. Se considera que la presencia, ausencia de las divinidades se relaciona con la noción de huaca. La doctoranda recoge testimonios obtenidos de un trabajo de campo y que se refieren a las divinidades como por ejemplo San Isidro Labrador, San Benedictino, San Juan Bautista, entre otros. El desarrollo de las fiestas patronales se puede analizar como evento y discurso, como ya hemos podido escuchar, lo cual es un aporte que se ha desarrollado en los últimos años dentro de nuestra academia. En el tercer capítulo, la doctoranda aborda los ciclos narrativos que conforman la tradición oral de la zona de Tarata, mediante el estudio de los relatos seleccionados y considerando los geosímbolos como marco de lectura y análisis. Con dicho propósito, se toma en cuenta el contexto discursivo que se relaciona con la participación de los pobladores y con los intercambios comunicativos. Como tenemos apreciado, se apela a las categorías andinas como marco de lectura y análisis de estas expresiones culturales y religiosas. En el cuarto capítulo se describen los recursos que caracterizan al repertorio literario vinculado con los rituales celebratorios de las deidades de Tarata. Los recursos poseen una estética propia y géneros como el teatro, el canto y la hagiografía. Para la tesista es la teatralidad en la que destaca el papel de los músicos como bufones que contribuyen a dinamizar los bailes. Ellos visten de incógnito y juegan con el santo como diablos traviesos. En este contexto, como hemos escuchado, se celebra el Toro, que es el momento culminante de la fiesta y representa los opuestos de la vida y la muerte. Cabe indicar también que en este capítulo se hace hincapié en la realización del rito como una expresión que debe realizarse adecuadamente, pues si se comete un error, ello puede derivar en perjuicios para la comunidad. En el contexto celebratorio, el toro se halla estrechamente ligado e incorporado al mundo andino que representa la fuerza y la vitalidad. Desde mi punto de vista y mi condición de docente informante, debo indicar que la tesis presentada por Teresa Torres ajusta a los requisitos de la investigación académica de posgrado y a lo largo de su desarrollo cumple con demostrar la hipótesis y los objetivos propuestos. Este es un resumen del foro que presenté en su momento. Quisiera ahora pasar a las preguntas. En gran medida concuerdo con lo que muy bien ha comentado el doctor Gonzalo acerca de lo importante que es la investigación, porque permite dar una entrada a una articulación entre distintos géneros, la oralidad, la tradición, la influencia de la literatura iconográfica, de las tradiciones occidentales y cómo estas apropiaciones entran dentro de un proceso de reelaboración muy creativa por parte de los pueblos de Tarata. Con marco a estas referencias, quisiera plantear una primera pregunta que tiene que ver con la importancia de los geosímbolos. Al parecer es una mirada que permite encontrar dentro de un enfoque global un conjunto de elementos que permiten, como dice la tesis, encontrar marcas semióticas que explican el fenómeno, en este caso vinculado con la apropiación
de las influencias iconográficas. Entonces, un tanto potenciando la idea del geosímbolo, ¿cómo podría ser esta noción un aporte teórico para futuras investigaciones? Es la primera pregunta. Bien, gracias. Creo que es importante y fundamental, he considerado este concepto de geosímbolo, toda vez que cuando ponía, por ejemplo, el caso de la Virgen Natividad de Susapaya, en Molleraco es un lugar que luego, incluso en investigación, existe una variedad de maíz con el nombre de Molleraco, es decir, una variedad de maíz de Molleraco. Entonces, la comuna liga la aparición de la Virgen a Molleraco, no lo pude mencionar por el tiempo, da cuenta de una huella de la Virgen en esta zona de Molleraco, es decir, la Virgen ha dicho que aquí me quedo, esta es mi zona, ¿no? Algo que nos podría llevar a recordar los relatos sobre dioses y hombres de Huarochirí, ¿no? Cuando los santos decidían quedarse en un sitio, se convertían a veces en piedra, dejaban huella o cohabitaban con algún lugareño o lugareña. Entonces, en este caso, los geosímbolos es importante tenerlos en cuenta porque en el trabajo de campo nosotros tuve la oportunidad de conocer estos lugares y darme cuenta de cómo la inventiva de la zona, en la observación de estos lugares y en lo que producen estos lugares, por eso que lo agrícola es fundamental, va a incluirlos en sus relatos y en el poder que tiene el patrón o patrona para el pueblo, ¿no? Porque es la Virgen de la Natividad de Susapaya quien se aparece en Molleraco y es una zona donde hay ojo de agua, es decir, hay agua en la zona, hay muy buenos maíces y además estaría la huella de la Virgen, ¿no? Entonces, de alguna manera hacer una suerte también de taxonomía de los geosímbolos presentes vinculados a los relatos orales sería interesante para no caer de repente en una interpretación incorrecta, como ha ocurrido por muchas décadas cuando hablamos, por ejemplo, de los relatos o las leyendas andinas, ¿no? Recuerdo mucho lo que pasa con los hermanos Ayar cuando nos contaban que yo estuve en un colegio católico, recuerdo que decían que se convirtió en piedra en castigo por haber encerrado al hermano, ¿no? Y hoy sabemos que convertirse en piedra no es un castigo, sino una señal de que estás contento en ese espacio y te conviertes en una suerte de vigía para la comunidad, ¿no? Entonces creo que el tomar en cuenta el geosímbolo y, claro, conocer el sitio y saber qué es lo que se dice de ese lugar y plantear a partir de eso, repito, una suerte de taxonomía, nos puede llevar a comprender cabalmente los relatos y entender que están transmitiendo la identidad de esas comunas en específico, ¿no? Estamos hablando de creadores locales. Sí, con relación a esta idea de creadores locales, la pregunta está enlazada acerca de que hay en la tesis un momento en el cual se explica lo importante que es el sincretismo cultural, pero también podríamos indicar que dentro del sincretismo hay un espacio para la creatividad, un aporte, digamos, propio de la idiosincrasia de los pueblos de Tarata, y tal vez un elemento que me llama mucho la atención y que podría también analizarse dentro de otras expresiones culturales, el cursillo, por ejemplo, como elemento portavoz del humor, ¿no? De la expresión creativa, identitaria, por decirlo así, de las expresiones culturales, que podrían darnos una idea, efectivamente, hay aportaciones, pero también elementos que tienen una presencia, digamos, propia, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué medida, ¿no? Estos elementos particulares, singulares, propios de la cultura andina van más allá de un sincretismo? O sea, podríamos pensar también que estas expresiones culturales de Tarata hay también una expresión auténtica, por decirlo así, de estas poblaciones. Sí, sin duda, porque si en este caso investigué sobre los relatos de los santos y las vírgenes, que puede parecer contradictorio porque no cabe duda de que son advocaciones católicas que vienen de la colonia, justamente el hecho de que muchos de estos santos y vírgenes adquieran una personalidad que no se corresponde con su geografía original, ¿ya? Es decir, que no sería lo que esperaríamos de un santo o de una virgen, por ejemplo, que imponga condiciones, ¿bien? O que decida irse y castigar al pueblo, nos da cuenta de cómo se está contando una historia a partir de
entre la llegada de repente del santo, porque en realidad lo que estamos viendo también es cómo es que estos santos se han afincado, y tendríamos que ese afincamiento está vinculado a la llegada de las imágenes, ¿no? Es decir, el patrón se torna patrón con la llegada de las imágenes. Y entonces es como la comunidad les da esta personalidad. ¿Ya? Hay un dato interesante, en el tema de la iconografía resulta interesantísimo cómo, hablando de los cusillos, San Benedicto es un santo, o bueno, la imagen de San Benedicto de Tarate es la de un santo imberbe, no tiene barba, es joven, ¿no? Y se cuenta que, en uno de los relatos se cuenta que los cusillos lo asustaron, y por eso es que tiene los ojitos bien abiertos. Entonces estamos hablando de una creatividad propia del lugar, ¿no? O sea, no hay nada sobre San Benedicto que nos hable de que tenía los ojos grandes o que era joven, no. Es decir, como la imagen que llegó es la de un santo sin barba y que se ve más joven comparado con otros santos, entonces es alguien que trabaja con ellos en el campo, y que los cusillos, como ellos han conseguido que el santo se quede y lo han asustado en algún momento, el santo se ha quedado con los ojos muy abiertos. Muchas gracias. Gracias. Y ahora vamos a pasar a la intervención de la doctora Estefanía Peña Stel. Es una informante. Le agradecemos muchísimo de que haya aceptado integrar este jurado, porque esto nos permite el diálogo con las académicas. Significado este largo trayecto que viene ya, tengo entendido, el 2018 con un texto que ella publica. En ese sentido me parece que este trabajo tiene una continuidad muy importante, así es que la felicito por esa pasión también y por el contundente trabajo de campo que ella realizó en un contexto complejo como fue el contexto de la pandemia. Quizás revisar un par de cositas, de comentarios, que lo que no me cabe duda es que este trabajo contribuye evidentemente no solo a ampliar el ámbito de los estudios, sino sobre todo el resguardo, rescate y conocimiento de ese corpus literario, como ella dice, y de las tradiciones e imaginarios locales, no siempre atendidos por la academia. Y eso siempre va a ser un elemento muy importante en las investigaciones doctorales. Consecuentemente, entonces, un marco teórico concordante con la posición epistémica de la cual la autora aborda sus planteamientos y recurre a conceptos y a categorías andinas para trabajar con una teoría fundamentalmente situada. Un elemento también importante que me parece destacar es que ella, la candidata, la señorita Teresa Torres, trabaja también desde la propia experiencia y el conocimiento del espacio en el cual ella está analizando y describiendo. Así es que me parece que eso es sumamente importante en las investigaciones. Hay un elemento que me parece que quizás tal vez Teresa podríamos discutir muy brevemente, tal vez, que tiene que ver con los sentidos subversivos de los eventos y discursos en el contexto de la inserción de la modernidad. No sé si, Teresa, podríamos ampliar un poquito esa noción, qué elementos en concreto tú podrías, por ejemplo, dar cuenta. Sí, quizás lo más importante, gracias doctora, sea el tema de la modernidad. En los 8 distritos que se visitó, algunos de ellos es muy difícil acceder, es decir, hay trochas, se puede llegar en movilidad, pero el camino es mucho más largo. Ese es el caso de Chucatamani, por ejemplo, ¿no? Ahí hay trocha, no hay pista. Bien. Y los transportes públicos que van 1 o máximo 2 veces al día, ¿no? Entonces, en Chucatamani es donde quizá nosotros hemos encontrado que en la tradición están muy focalizados estos conceptos de reciprocidad y complementariedad, ¿no? La colaboración, el hecho de que no haya una dependencia tanto de agentes externos como por ejemplo si encontramos en las otras fiestas, que en las fiestas patronales se tiene que
dar de comer a todos los que participen sin ninguna distinción, y para esto se contratan muchos servicios. En el caso de Chucatamani yo hallo que hay una franca colaboración entre toda la comunidad, de tal manera que el elemento, por ejemplo, económico y la verdad es mínima comparada con las otras fiestas. En el caso también de la modernidad, podríamos decir que lamentablemente de lo que ha venido ocurriendo en Sosapaya detecté cómo a veces elementos foráneos pueden modificar toda la tradición. Cuando yo fui en el año 2018, dos de los relatos son expresados por adolescentes, ¿no? Y entonces ellos estaban en la fiesta con su uniforme y uno de ellos me manifiesta que a ellos en realidad les tocaba la procesión al día siguiente. O sea que ellos tenían toda una cantidad de tareas que por tradición las realizaban al día siguiente de la fiesta. No obstante, el sacerdote no podía quedarse más de un día, así que juntó la tradición. Y entonces la pregunta que tendríamos que hacernos ahí, ¿hasta qué punto, no, la presencia de un elemento foráneo responde necesidades ni comunales ni tradicionales, está modificando la tradición? Y la participación también en la fiesta, ¿no? Porque al reducirse la participación, usualmente, por lo que me cuenta docente, ellos tenían una participación específica en un día y que ahora se junta con la comunidad, podemos suponer que hay elementos también que se van a obviar por el tiempo, impuesto por una persona en específico. Entonces, la inserción de la modernidad, la presencia de las carreteras, las pistas, si bien no la podemos considerar negativa, sí va a influir en la ejecución de la tradición y también de alguna manera se va a incluir subrepticiamente en los mismos relatos. Podríamos pensar en la resemantización, por ejemplo, de la que tú hablas, de la figura del santo en una posibilidad de resistencia también a eso. Claro, en lo que sería la resemantización. Esto sí ha sido muy evidente en la iconografía, ¿no? Pero ahí creo que en la resemantización de la iconografía es donde está más presente la inventiva de la comunidad, ¿no? Es el caso de Santo Domingo. En Santo Domingo es como el simbolismo de Santo Domingo como perro de Dios, porque los dominicos se llaman perros de Dios. En el caso de San Isidro, no se ha visto bien de repente la imagen, a San Isidro lo acompañan en la procesión dos perritos que también visten con manto, ¿ya? Y son los perros que han evitado que, primero lo han cuidado frente a los ladrones que los perseguían o los asesinos que los perseguían desde Bolivia, que están en los relatos sobre San Benedicto, San Bartolo y Santo Domingo, y luego han pasado a cuidar al santo para que no se vaya. Entonces, la imagen del perro se ha ido resemantizando, ¿no? Y ahora acompaña al santo, y ya no es un perro, son dos perros, ¿no? Incluso cuando el santo sale en procesión todavía se queda un perro en la ya, cuidado. Y son vestidos con mantos. Al igual que el santo, el perrito también es vestido. Muchas gracias, Teresa. Bien, agradecemos mucho la participación de la doctora Estefanía Peña Estel, integrando y proponiendo las preguntas durante esta sustentación de esta tesis doctoral. Bien, vamos a pasar entonces ahora a la intervención de la doctora Gisela González Fernández como miembro de este jurado. Adelante, doctora. Gracias, presidente. Bueno, yo también me sumo a las felicitaciones para Teresa, ¿no? Porque sé el esfuerzo que ha hecho para llegar a este momento, ¿no? Años de trabajo, en fin. Ya los colegas han señalado las contribuciones de la tesis. Yo solamente tengo una pregunta. Bueno, en el desarrollo de tu tesis, en algún momento tú mencionas que identificas una narrativa en la que se conjugan, en la que confluyen geografía, iconografía, discurso, y que esto permite identificar una conciencia estética, ¿no? Y de hecho en el cuarto capítulo está dedicado a la estética, ¿no? Entonces mi pregunta es, o me gustaría que profundices en todo caso, ¿cuál es la conceptualización que tú propones de estética andina, ¿no? Y partiendo de ello, cómo es que esta estética se revela, por ejemplo, en los relatos sobre santos y vírgenes.
doctora Gisela, como decía al inicio, es importante tener en cuenta que para la interpretación y comprensión de estos relatos hay que entendernos como parte de lo que sería el evento, ¿no? Es decir, no podemos circunscribirnos únicamente al relato para poder revelar todos los códigos estéticos. Entender la presencia de cusillos, la presencia del perro en los relatos sobre Santo Domingo, implica conocer la imagen y conocer también cómo se fueron resemantizando estos elementos. Ahora, en el caso de esta geografía, lo que resulta interesantísimo es que hay un viaje inverso. ¿Por qué digo una suerte de producción inversa? Porque cuando hablamos de literatura, si bien hablamos de literatura, viene la realidad y luego pasa a la escritura, ya en la geografía aparece aquí el primer texto en aymara que hace alusión a los santos, es el de la vida de Cristo, de Ludovico Bertolio, en 1612. ¿no? Entonces el primer diálogo que se va a dar entre las comunidades andinas aymaras va a ser a partir de la geografía. ¿no? Entonces se va a producir un tránsito de la escritura a la oralidad. ¿no? Entonces si hablamos de una estética andina, hablamos de una producción eminentemente oral, y donde son las variantes las que van a dar cuenta del perfeccionamiento de estas manifestaciones, ¿no? Es decir, como decía al inicio, a diferencia de la escritura, que donde se va perfeccionando el texto antes de la fijación, en el caso de las narrativas andinas, este perfeccionamiento, o sea, esta fijación se va a dar a través de las variantes. Ahí está presente la inventiva andina. Ahora, con respecto a cómo ciertos recursos en la estética andina vemos como, por ejemplo, lo sinecdóquico juega un rol importante, porque por ejemplo, cuando hablaba de la paloma o el zorro, ¿no? Están vinculados a espacios que son netamente andinas, o espacios como el Alajpacha, el Mancapacha, el Acapacha. Entonces vemos cómo se conjugan estos espacios. Entonces en una estética andina hay que tener en cuenta la cosmovisión andina y cuál es el rol que juegan estos elementos desde, repito, la inventiva de la zona. ¿no? En el cuadro o en la pintura de San Isidro de Estique Pampa, que lamentablemente ya no existe, ya se pintó para la fiesta, luego se malogró con la lluvia, ya no se puede ver, o sea, la foto que ustedes ven quedó ahí, vemos esta conjunción de espacios. Entonces, si bien de repente no hay un relato tan específico sobre San Isidro, sí hay una mención a cómo este santo es capaz de conjugar todos los espacios y está acompañado. La tradición de la geografía nos dice que San Isidro está acompañado, o sea, uno de los milagros de San Isidro es que los toros aran solos y él se va a misa, se va. Entonces, en este caso, San Isidro no solo está acompañado de toros, está acompañado de todos los animales de la zona. Y frente a él, en una posición central, o sea, el santo en esta imagen está en un ojo de agua, ¿ya? Y frente a él, en una posición central, está el sapo, que está muy vinculado al simbolismo del agua, ¿no? Entonces también en una estética andina, como planteaba, es preciso una suerte de taxonomía mítico-religiosa, en alusión a qué rol juegan estos animales o estos entes en las distintas localidades, ¿no? Porque nosotros podríamos quizá suponer que la paloma o el zorro obran el mismo sentido en todos los relatos en los que se los menciona, pero vamos a dar cuenta también de que no siempre es así, no siempre es así. Entonces, en una estética andina, tal como hacemos también en la literatura, es importante conocer el contexto discursivo en el que se producen estos relatos. Muy bien. Yo también voy a sumarme a la celebración de este trabajo. Es un trabajo bastante extenso y que explora varios tópicos que son realmente necesarios para incorporarlos al diálogo, a la conversación, a los estudios literarios. Un trabajo que tiene que ver primero con la especialización. Un primer trabajo que se mencionó que tiene que ver con la maestría y luego esta continuidad. Es una de las formas de ir fijando un conocimiento, un saber de una comunidad y después compartirlo. En este trabajo doctoral hemos visto varios tópicos que han sido sometidos a debate, a esclarecimiento también y sobre todo a compartir
cómo una comunidad tiene esa fuerza asimiladora de distintos elementos, ¿no? Por ejemplo, el caso del toro, un animal que es asimilado y ahora entra con un elemento de fertilidad. Y ahí está precisamente uno de los rituales más populares, más practicados, con bastante seriedad, que es la huilancha, que tiene que ver con la sangre. Huila en aymara es sangre precisamente, y tiene que ver cómo se recoge esa sangre para poder nutrir a la tierra. O sea, no es que se sangra por sangrar, sino necesitamos hacer ese tipo de sangrado para alimentar a la tierra. Eso tiene que ver con las batallas rituales que se dan en distintos horizontes. No es que se enfrenta una comunidad con otra comunidad porque quiere enfrentarse, sino que esos tincui, esos tacanacui, a veces tienen una orientación ritual, ¿no? Hay varios relatos que dan cuenta de esos elementos, ¿no? También esa asimilación de los santos y las vírgenes. En el universo andino vemos de que nuestras divinidades también son trabajadores como nosotros, no solo nos acompañan, sino también hacen con nosotros, están participando con nosotros, y acá ingresan en el trabajo, precisamente en este proceso de transculturación, de ir asimilando elementos, modifican las funciones desde donde partieron, y en esa nueva tierra están reestructurando sus funciones. Es algo realmente valioso. Igual también con la función de los animales. Hablabas y exponías muy bien en el caso de los perros. Dentro de la cosmovisión andina cumple unas determinadas funciones: orientar a las almas hacia llegar, hacia el destino, hacia donde deben estar. Y en este caso son los perros quienes también cuidan estos elementos dentro de un universo ya de una comunidad. Entonces, las comunidades tienen esa capacidad de poder ir asimilando con elementos de su propio espacio, ¿no? De su propio espacio. El otro también que comentabas tiene que ver con el ojo de agua y cómo está presente allí el sapo, el jampato, ¿no? El jampato que tiene que ver es un animal que convoca a la lluvia, que convoca al agua. Sabemos que hay varios rituales y hay mucha literatura vinculada a eso, pero cuando aparece acá está apareciendo precisamente en el puquio, en el manante, en el lugar donde brota la tierra desde la madre, brota el agua desde la madre tierra, ¿no? Y ahí está el sapo precisamente con una especie de divinidad protectora, con un ser con poder. O sea, todos estos elementos son valiosos que has aportado en tu tesis doctoral. Felicito tu trabajo, porque ese trabajo hermoso que realmente no nos vamos a cansar nunca de agradecer, de ir hacia el campo, estar allí, vivir, sentir, y desde allí compartir el saber, desde allí compartir ese conocimiento con toda la sinceridad, con todo el corazón pleno, ese saber que viene con la sensibilidad, con la ternura, pero también tiene que ver con el desafío y enfrentar en comunidades y defenderlo en comunidades como la comunidad académica, con toda esa paciencia de río, de camino. Teresa Torres Calizaya, has expuesto en tu tesis doctoral para mí en forma personal, ¿no? Y también asumo lo que han manifestado los miembros del jurado en forma brillante. Muchas gracias. Entonces, vamos a pasar ahora a la deliberación, y para ello vamos a necesitar
siendo las 12, a los 12 días del mes de marzo de 2025, a las 10 horas, se reunió el jurado de grado integrado por los profesores Dr. Mauro Félix Mamani Macedo, presidente, Dr. Gonzalo Espino Relucet, asesor, Dr. Neque Salazar Mejía, informante, Doctora Estefanía Peña, informante, y Doctora Estela Joane González Fernández, miembro, para calificar la sustentación de la tesis titulada Vírgenes y Santos, Agua, Tierra y Canto en la tradición oral de Tarata, presentada por la señorita Teresa Judith Torres Calizaya, magíster en literatura peruana y latinoamericana, para optar el grado de doctora en literatura peruana y latinoamericana. Hecha la exposición y absueltas las preguntas formuladas por el jurado, acordó la siguiente calificación de acuerdo al establecido por el Reglamento General de Estudios de Posgrado: excelente 19. Habiendo sido aprobada la sustentación de la tesis, el jurado recomienda a la facultad se le otorgue el grado académico de doctora en literatura peruana y latinoamericana. Entonces está incorporada a los doctores de nuestra facultad. La felicitamos. Y de la universidad. Muchas gracias. Bien, No, el acto poco, académico ya, ha concluido.